Hola, ¿qué tal chicos? Nuevamente bienvenidos al curso de trigonometría, y en esta oportunidad nosotros vamos a seguir avanzando con el tema de resolución de triángulos rectángulos. ¿Ya? Muy bien, este tema de acá, muchachos, se aplica bastante en lo que es navegación y topografía. ¿Ya? En realidad algunos temas de trigonometría se aplica bastante en la vida real, en la vida cotidiana. Muy bien, antes de empezar entonces con el tema, jóvenes, hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Qué significa pues la palabra resolución de triángulo, ¿no? O sea, ¿qué significa resolver un triángulo? A ver, un triángulo, muchachos, ¿no? Vamos a dibujar acá un triángulo cualquiera, pues. Ahí está, un gran pulso que tengo, mira chicos. Ya, ese triángulo cualquiera que he dibujado, yo necesito conocer qué cosa, necesito conocer sus lados, pues, ¿no? Es decir, si yo logro encontrar la medida de todos sus lados y además logro encontrar la medida de todos sus ángulos, vamos a colocarle pues alfa, beta y teta, ¿sí? Si yo logro encontrar todos sus elementos básicos que vienen a ser los lados y ángulos, automáticamente dices que el triángulo está resuelto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Que vamos a ver qué cosa, triángulos rectángulos, vamos a resolver triángulos rectángulos. ¿Qué quiere decir? Vamos a hallar sus catetos y en este caso la hipotenusa, ¿no? Pero de forma general, un triángulo, para resolverlo, significa encontrar todos sus lados y todos sus ángulos. ¿Ya? Muy bien, entonces vamos a empezar con la definición de resolución de triángulos rectángulos, ¿no? Resolver un triángulo rectángulo, ahí está, es encontrar la medida de todos sus elementos. ¿Cuáles son esos elementos? Son los lados y ángulos. Si el triángulo es rectángulo, en este caso el tema del día de hoy, suficiente tener como datos la medida de dos elementos, ¿no? Mira, solamente necesitas dos elementos nada más, de los cuales uno de ellos tiene que ser siempre un lado. Es decir, en un triángulo rectángulo siempre necesitas qué cosa como dato, un lado, ¿no? Y el otro elemento puede ser otro lado o puede ser un ángulo. Veamos entonces los casos. A ver, tenemos el primer caso, se tiene la longitud de la hipotenusa, ¿no? Es decir, vamos a tener como dato la longitud de la hipotenusa y el otro dato va a ser la medida de un ángulo agudo, ¿no? Claro, porque estamos en un triángulo rectángulo. Entonces, empezamos. Tengo acá un triángulo rectángulo, ¿sí? ¿Qué me dice? Tengo que tener como dato la hipotenusa, ahí está, le pongo A, le voy a poner A minúscula como longitud de la hipotenusa, y además voy a tener, ¿qué cosa dice? Un ángulo agudo, entonces voy a colocarle acá un ángulo agudo, ¿no? Puede ser acá arriba también, pero lo he tomado acá. Muy bien. Entonces ya tengo la hipotenusa como dato y tengo el ángulo agudo. Entonces, ¿qué necesito yo? Calcular qué cosa, estos dos lados, ¿no? Estos dos lados. Entonces, para ello pues le pongo pues acá X y acá le pongo Y. O sea, mi objetivo es calcular X y calcular este Y. Ojo que los datos son A y teta, ¿no? Entonces lo voy a colocar acá al costadito, ¿no? Datos, el lado A, que es la hipotenusa, y el ángulo teta, que viene a ser el ángulo agudo, ¿no? Y tenemos también las incógnitas, que viene a ser X y Y. Muy bien, entonces, a ver, si yo digo, chicos, X entre A, es decir, si yo divido X entre A, tú te puedes dar cuenta que es el cateto opuesto, ¿sí? Cateto opuesto, ¿sí? Y en este caso es la hipotenusa, ¿sí o no? Entonces, si yo divido X entre A, viene a ser pues en realidad el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que viene a ser el seno, ¿no? Entonces digo X sobre A es el seno de teta, ¿no? Este A pasa a multiplicar. Por lo tanto, X me quedaría pues A por el seno de teta, ¿no? Pasa a multiplicar. Por lo tanto, yo con X, mira, sale A por el seno de teta. Entonces le colocamos que la longitud de esto vale ¿cuánto? Vale A por el seno de teta. Muy bien, ahora calculemos la otra longitud, ¿no? Que viene a ser Y. Entonces, si yo divido Y, mi incógnita, con el dato que ya tengo, en este caso el cateto adyacente y la hipotenusa, entonces diría así, pues, ¿no? Y entre A, eso viene a ser pues el coseno del ángulo teta, ¿no? Este ya pasa a multiplicar, por lo tanto el valor de Y sería A por el coseno de teta. Entonces le pondría acá pues ese valor, ¿no? Le pongo A por el coseno de teta. Entonces mira, ve, con el dato que es la hipotenusa y el ángulo agudo, yo he podido calcular las otras dos, o los otros dos lados, ¿no? Los otros dos catetos, ¿no? Entonces, de forma rápida e inmediata te vas a decir, si yo tengo la hipotenusa y yo tengo un ángulo agudo, el que está al frente simplemente viene a hacer la multiplicación entre la hipotenusa, que viene a ser A, por el seno del ángulo teta. Y el que está a su costado viene a ser el A, el dato, multiplicado por el coseno del ángulo teta. ¿Ya? Ahorita vamos a ver un par de ejemplos.
Pero para generalizar, chicos, si te das cuenta, mira, ¿qué hemos hecho nosotros para calcular las incógnitas? Simplemente has hecho, ¿no? La incógnita, lo que tú quieres, lo que quieres, ¿no? Es lo que quieres, vamos a poner acá LQQ, vamos a poner acá LQQ, que significa pues lo que quieres, sobre quién, sobre lo que tienes, ¿no? LQT, ¿no? Ahí está, LQT, que significa pues lo que tienes, ¿no? Entonces mira, lo que tú quieres sobre lo que tú tienes, eso viene a ser una razón trigonométrica con respecto al ángulo, ¿no? Entonces no hay necesidad de que tú memorices el caso 1, simplemente con esta memotecnia automáticamente vas a calcular los lados, en este caso los catetos, ¿no? Entonces vamos a poner acá de forma general esa técnica, ¿no? Lo que quieres va en la parte de arriba, o sea la incógnita, así la incógnita, en la parte de abajo va lo que tú tienes de dato, es decir, el dato, pues, ¿no? El dato, y esto es igual a quién, a la razón trigonométrica del ángulo teta. ¿Ya, muchachos? Entonces esto de acá es importante para no estar memorizando pues este caso 1, ¿no? Entonces, en el caso 1, la hipotenusa como dato y un ángulo agudo. Ya tenemos acá el seno de teta y la coseno. Vamos a ver entonces un par de ejemplos, a ver rapidito nada más. Tengo acá un triángulo ABC, donde me dicen que dan el dato la hipotenusa que vale 7 y un ángulo que vale teta. Entonces, chicos, rapidito a ver cuánto valdría el que se lo pone, ¿te acuerdas? Sería pues el 7 multiplicado por el seno de teta, ¿no? Ya no voy a colocar la variable, ya, porque ya de forma inmediata ya sabemos, ¿no? Y el que está a su costado, chicos, que será 7 veces coseno del ángulo teta, ¿sí? Muy bien. Después alguien me dirá, profesor, ¿y cuánto vale este ángulo? Porque usted me dijo que resolver un triángulo es calcular todos los lados y todos sus ángulos. Mira, esto ya tengo, entonces tengo todos sus lados. Ya tengo este ángulo, pero este de acá, jóvenes, este está de forma implícita, ¿no? Este es el complemento del ángulo teta, tienen que sumar 90, ¿no? Entonces, esto de acá ya está hallado también, pues, ¿no? Muy bien. Algún ejemplo más, yo tengo acá un triángulo rectángulo, tenemos de dato la hipotenusa que vale 15 y tenemos un ángulo teta. Entonces fácil, el que se le opone va a ser 15 veces el seno del ángulo teta, ¿no? El que está a su costado va a ser 15 veces el coseno del ángulo teta. ¿Sí? Uno más, a ver. Si yo tengo acá un triángulo rectángulo, pero está mirando hacia abajo, ¿no? En este caso, pues, tengo de dato la hipotenusa que vale R y tengo un ángulo de referencia que vale teta. Entonces, te acabo de decir, el que se le opone al ángulo teta viene a ser AC. AC va a ser R multiplicado por el seno de teta y el que está a su costado va a ser R multiplicado por el coseno de teta. ¿Ya? Muy bien, eso es con respecto al primer caso, ¿ya? A ver, veamos entonces el segundo caso. Dice, en el segundo caso vas a tener, jóvenes, como datos la medida de un ángulo agudo y la longitud de un cateto adyacente. Sí, repito, vas a tener como dato la medida de un ángulo agudo y la longitud de un cateto adyacente a dicho ángulo, ¿sí? Entonces veamos, a ver, tenemos acá triángulo, rectángulo, tenemos como dato, me dice el ángulo agudo, y tenemos también como dato el cateto adyacente a ese ángulo. ¿Quién es el cateto adyacente a este ángulo? El que está acá abajo, ¿no? Ahí está, le ponemos A como dato. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Calcular este X y calcular este Y, ¿sí o no? Entonces, mira, como ya sabemos nosotros hacerlo, desarrollarlo, calcular esto que está acá por medio de la técnica, ¿no? ¿Te acuerdas? Era lo que tú quieres sobre lo que tienes, ¿no? En este caso, ¿qué quiero? Quiero X. Como yo quiero X, sería X sobre ¿quién? Sobre A, lo que es tu dato, ¿no? Y yo sé que con respecto al ángulo teta, viene a ser cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y eso viene a ser, jóvenes, la tangente, ¿no? La tangente de teta. Por lo tanto, X sería igual a ¿quién? Multiplicas y sería A por ¿quién? A por la tangente del ángulo teta. Y listo, mira, ya la calculaste, ¿no? ¿Te das cuenta, no? Con esa técnica inmediatamente lo vas a hallar. Entonces fácil, pues X sería ese valor, ¿no? Sería A por la tangente de teta, ¿no? Lo podemos colocar acá, mira, A por la tangente de teta, ¿no? Y a Y lo hace de la misma manera, ¿no? Sería Y sobre ¿quién? Sobre A. Sería, pues, ¿qué cosa, no? Viene a ser la hipotenusa sobre el cateto adyacente, ¿no? Y la hipotenusa sobre el cateto adyacente, jóvenes, eso viene a ser la secante del ángulo teta, ¿no? Por consiguiente, Y sería ¿qué cosa? A por la secante, ¿no? Ahí está, A por la secante. Y lo calculaste, mira, ¿eh? Y lo puedes colocar ahí, ¿no? Ahí está, A por la secante. Entonces voy a borrar para que se note, ¿sí? Ahí está. Entonces, de forma inmediata, cuando yo tengo un triángulo donde tengo un ángulo agudo y tengo su cateto adyacente, el que está al frente es ¿qué cosa? A por la tangente de teta. Y la hipotenusa viene a ser ¿qué cosa? Viene a ser A por la secante de teta. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver un par de ejemplos. Entonces, de forma inmediata, tengo acá un triángulo, tengo de dato el ángulo agudo y tengo su cateto adyacente. Entonces, mira, fíjate,
simplemente simple lógica, el que está al frente, ¿qué sería? Sería 9 veces la tangente de teta, ¿no? Mira, guíate, acá está. Y en este caso la hipotenusa sería, ¿qué cosa? 9 veces la secante del ángulo teta. Sí, un ejemplo más, a ver, tengo acá un triángulo que está mirando hacia abajo, tengo el ángulo agudo de referencia y tengo también el cateto adyacente que vale 13. Entonces fácil, profesor, usted me ha dicho que el que está al frente es A por la tangente, o sea, el dato por la tangente de teta. ¿Quién es tu dato? 13. Sería 13 por la tangente de teta. Y la hipotenusa, que viene a ser A por la secante, o sea, viene a ser 13 por la secante del ángulo teta. ¿Ya, muchachos? Entonces ahí están dos ejemplos de forma sencilla para encontrar los valores, en este caso los lados, a partir de un ángulo agudo y un cateto adyacente, ¿no? Ese es caso 2. Bien, veamos el tercer caso, que viene a ser, jóvenes, la medida de un ángulo de agudo como dato y la longitud del cateto opuesto, ¿no? El anterior era el ángulo agudo y el cateto adyacente. Acá es el ángulo agudo y la longitud del cateto opuesto a dicho ángulo. Ya tenemos entonces acá un triángulo, tenemos como dato el ángulo agudo y tenemos el cateto opuesto, ¿no? Entonces igualito le pones X acá y le pones Y. Vamos a calcularlo, ¿ya? Digo, bueno, lo que quiero que viene a ser X sobre tu dato que viene a ser A. Mira, qué fácil, ¿no? Yo sé que X sobre A, ¿qué viene a ser con respecto a teta? Viene a ser el cateto adyacente sobre el cateto opuesto. ¿Y eso qué cosa es? Eso es la cotangente, ¿no? La cotangente del ángulo teta. Por lo tanto, X, ¿qué sería? X sería pues A, vas a multiplicar por la cotangente del ángulo teta. Sí, lo puedes colocar, mira ahí, ¿no? Acá le colocamos A por la cotangente de teta, ¿no? Y si yo quiero calcular Y, sería Y sobre tu dato que viene a ser A. Eso es igual, jóvenes, aquí en la hipotenusa sobre el cateto opuesto, eso es la cosecante, ¿no? La cosecante del ángulo teta. Por lo tanto, Y, ¿qué sería? Sería A por la cosecante, ¿sí? Por la cosecante de teta. Entonces le colocamos también ahí. Listo, muchachos, ahí está, hemos hallado ya de forma inmediata. Sí, entonces de forma rápida, para agilizar el tiempo en la resolución de los problemas, nosotros simplemente vamos a decir lo siguiente, ¿no? Si yo tengo un lado y tengo su opuesto como dato el ángulo, o el ángulo y su opuesto del lado que une será, inmediatamente va a decir que la hipotenusa viene a ser este A multiplicado por la cosecante, ¿sí? Y el que está a su costado viene a ser, ¿qué cosa? A por la cotangente, ¿ya? Ahí está, muchachos, de forma inmediata. Entonces veamos un par de ejemplos. A ver, el primero, tenemos acá un triángulo rectángulo, tenemos un ángulo agudo que vale teta, y tenemos un dato que viene a ser el opuesto 3. Entonces, a ver, guíate. Entonces, ¿qué será él? La hipotenusa. ¿Y qué será el cateto adyacente? Veamos. El cateto adyacente será 3 por la cotangente de teta y la hipotenusa será 3 por la cosecante de teta, ¿no? Ahí está. Un ejemplo más. A ver, tenemos un rectángulo, tenemos un ángulo de referencia, teta, y tenemos el dato del opuesto que viene a ser 2. Entonces, el que está a su costado sería 2 veces cotangente de teta, y la hipotenusa sería, ¿qué cosa? 2 cosecante de teta. ¿Ya? Bien, muchachos, hemos terminado con los 3 casos. Bien, chicos, veamos ahora la práctica dirigida. A ver, primera pregunta, ¿qué nos indica? Dice, halla X en función de los datos dados. A ver, veamos entonces. Resolución. En el gráfico podemos observar un triángulo rectángulo. Tengo que la hipotenusa vale M. El opuesto del ángulo alfa viene a ser X, y eso es lo que me están pidiendo, ¿no? Ahí está, mira, a ver, que se lo pone alfa es X, y tengo como dato la hipotenusa que vale M. Entonces lo podemos hacer de varias maneras, muchachos. Simplemente aplicando la técnica en general que hemos visto, o aplicando pues los casos, ¿no? Entonces, para agilizar, jóvenes, la resolución, vamos a ayudarnos con los casos, ¿ya? Entonces, ahí está, en la parte derecha está la imagen. Lo he cambiado, en este caso el A lo he puesto por M. Ten en cuenta que la letra puede cambiar, ¿ya? Entonces acá está. Entonces tú puedes observar qué caso es, donde yo tengo el dato, la hipotenusa, y tengo un ángulo, ¿no? A ver, te fijas, y podemos ver que yo tengo acá, este caso 1 es, no tengo la hipotenusa y tengo el ángulo. Por lo tanto, el que se le pone que es M por el seno de alfa. En este caso X sería pues al ojo M, ¿sí? M por quién, por el seno del ángulo alfa, ¿no? Respuesta. Muy bien, entonces vamos a colocarle a ver de forma formal. Ahí está M por el seno de alfa, ¿no? Por lo tanto diría pues X es igual a M por el seno de alfa. Respuesta para la pregunta número 1. Ahí está la clave, la letra B. ¿Ya? Bien, muchachos, veamos ahora el problema número 2. A ver qué nos indica. Dice lo siguiente.
haya x en función de los datos dados, ¿no? Ahí está, tengo profesor, un ángulo y tengo la hipotenusa. Entonces me voy a ayudar de forma rápida e inmediata, pues a partir de quién, a partir del este gráfico donde tengo todos los casos. Bueno, por lo tanto tengo el ángulo y tengo la hipotenusa, ¿no? Es el primer caso, tengo el ángulo y tengo la hipotenusa. El que se lo pone, ¿qué cosa es? M por el seno de alfa, y el que está a su costado es M por el coseno de alfa. Entonces la incógnita está al costado, por lo tanto, viendo el gráfico, sería pues ¿qué cosa? Sería N por el coseno de beta, ¿no? Respuesta. Entonces vamos a colocar ahí la respuesta, ¿no? Ahí está, N por el coseno de beta. La respuesta sería la letra A, ya, la letra A. Muy bien, continuamos con el problema número 3 que nos indica, dice, hay el área del triángulo mostrado en función de los datos mostrados. Muy bien, veamos. Ten en cuenta que para poder yo calcular el área del triángulo rectángulo solamente necesito ¿qué cosa? La base y la altura, ¿no? Tengo la base, sí, vale A. Me faltaría calcular la altura. Ten en cuenta que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Entonces tengo la base, sí, vale A. Me falta la altura, ¿no? La idea es encontrar primero la altura. Entonces nos vamos a ayudar pues de nuestro gráfico, ¿no? ¿Qué caso es? A ver, fíjate, donde yo tengo un ángulo y tengo el cateto adyacente, ¿no? Tengo un ángulo y el cateto adyacente, acá está, tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente, ¿no? Por lo tanto, el que se lo pone, que viene a ser M por la tangente de alfa. En este caso sería, el que está al frente sería pues A por la tangente de phi, ¿no? Ahí está, muy bien. Entonces, vamos a colocar pues el resultado. Para esto vamos a borrar esta parte que está acá y digo, bueno, el área de un triángulo rectángulo se calcula como base por altura sobre 2. ¿Quién es la base? La base vale A, pues, ¿no? ¿Quién es la altura? La altura vale A por la tangente de phi sobre 2. Ya, recuerda que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Bueno, multiplicando A por A sería al cuadrado por la tangente de phi sobre 2. Respuesta, ¿no? Ahí está, al cuadrado por la tangente de phi sobre 2. Por lo tanto, ahí la clave sería la letra E, ¿no? La letra E. Ahí está, muchachos, ¿sí? Muy bien, problema número 4. A ver qué nos indica. Dice lo siguiente: obtén el perímetro del triángulo mostrado, ¿no? Ahora, el perímetro, chicos, simplemente viene a ser la suma de todos los lados en un triángulo rectángulo. Entonces necesito calcular, pues, el lado que se lo pone al ángulo alfa, y también necesito calcular qué cosa, la hipotenusa, ¿no? Y bueno, me voy a olvidar de nuevo por medio de este gráfico qué caso es, ¿no? Tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente, ¿no? A ver, el caso 2, ¿no? Tengo el ángulo y tengo el cateto adyacente. Entonces el que se le pone es M por la tangente de alfa y la hipotenusa es M por la secante. Bueno, en este caso no es M, es A. Entonces el que se lo pone sería ¿qué cosa? A por la tangente de alfa. Voy a borrar esa parte para que se note. A ver, ahí está, A por la tangente de alfa, ¿no? Y la hipotenusa, pues, ¿qué sería? Sería A por la secante de alfa. ¿Ya, muchachos? Muy bien, entonces vamos a borrar así esta parte porque no nos sirve. Y digo lo siguiente, ahí me están viendo el perímetro. Y el perímetro se representa con 2P, ¿no? 2P significa perímetro, ¿no? P nada más significa semiperímetro. Entonces voy a colocarle 2P. 2P significa perímetro. Hay que sumar entonces todos los lados, ¿no? Sería pues A por la secante, sumamos la hipotenusa, luego sumamos el A por la tangente de alfa, que viene a ser el cateto opuesto, y por último el cateto adyacente, que viene a ser A. Bueno, acá factorizando el valor de A, factorizando, ¿qué me quedaría? A ver, vamos, si factorizamos el valor de A, es decir, sacamos el A para todo, me quedaría así, ¿no? A, abro paréntesis, me queda secante, ¿no? Luego me quedó tangente más tangente, y por último, como sacaste todo el A, por acá me quedó un 1, ¿no? Hay un 1 de forma implícita, entonces más 1, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería eso, ¿no? ¿Cuál es la clave? A ver, ¿cuál sería la clave? A ver, sería A por la secante más la tangente más 1, ¿no? Ahí está, podemos ver que la clave es la letra B. ¿De, muchachos? Muy bien, veamos entonces el problema número 5, a ver qué nos indica. Dice lo siguiente: haya X en función de los datos dados. A ver, veamos. Podemos notar acá dos triángulos, ¿no? Un triángulo pequeñito que está acá, mira, un triangulito chiquitito, el rectángulo, y luego tenemos el grande, ¿no? El grande. En el chiquito, jóvenes, nosotros podemos notar lo siguiente, ¿no? Que si esto vale alfa, le ponemos acá un alito que sea beta, pues, ¿no? Entonces yo digo alfa más beta suman 90.
en el pequeñito, pero en el grande también se debe cumplir lo mismo. Por lo tanto, si ya tengo beta, el obligatoriamente tiene que ser con alfa, ¿no? Tiene que ser alfa, ¿no? Vamos a colocar acá el gráfico de ayuda y colocamos acá alfa, pues, ¿no? Entonces te fijas en el triángulo ahora sí grande, ¿no? Ya te olvidas del pequeñito y solamente fíjate en el triángulo, ángulo en función de alfa, ¿no? Tengo alfa y tengo la hipotenusa, ¿no? A ver, veamos, tengo alfa y ahí tengo la hipotenusa, en este caso para nosotros es b y acá es m, ¿no? Por lo tanto, el que se lo pone es m por el seno, acá sería pues b, ¿no? Sería b por el seno del ángulo alfa, ¿no? Por lo tanto, la respuesta sería pues eso, ¿no? B por el seno de alfa. La respuesta, la clave, la letra B. Ahí está la letra B. ¿Bien, muchachos? Muy bien. Veamos el problema número 6 y último problema, a ver qué nos indica. Dice lo siguiente: determina el valor de x. Para ello me dan el siguiente gráfico, ¿no? Entonces yo puedo notar en ese gráfico que tengo un ángulo y tengo la hipotenusa, ¿no? ¿Qué caso es? A ver, muchachos, o necesitamos ayudar. Colocamos el gráfico. A ver. Entonces necesito el ángulo, tengo el ángulo y tengo la hipotenusa. Es el primer caso, ¿no? Ángulo y tengo pues la hipotenusa. Por lo tanto, el que está a su costado es m por el coseno. Entonces el que está a su costado, ¿qué viene a ser? M por el coseno de quién? De beta. Ahí está. Vamos a borrar lo que nos sirve. Ahí está, m por el coseno de beta. Muy bien, olvídate ahora sí de este triángulo, olvídate, ahora solamente dedícate en este triangulito. Mira, este triángulo también es un triángulo rectángulo, acá está el ángulo de 90 grados, mira. Ya, ¿qué cosa tengo? Tengo el ángulo y tengo la hipotenusa. Tengo el ángulo y tengo la hipotenusa. Entonces, el que está a su costado, ¿qué viene a ser? M por el coseno de alfa, ¿no? O sea, M, el dato, por el coseno. Entonces, ¿quién es tu dato acá? M coseno de beta. Y le multiplico el coseno de omega, ¿no? Entonces, por lo tanto, yo digo pues que x es m por el coseno de beta multiplicado por el coseno de omega, ¿no? Y esa sería la respuesta para la pregunta número 6, ¿no? La clave sería, jóvenes, la letra D, ¿no? Ahí está la letra D. Listo, muchachos. Muy bien. Hemos terminado hasta ahí, jóvenes, esperando que se haya entendido la clase de hoy día. Ahora te toca practicar a ti y nos estamos viendo hasta otra oportunidad.